Cuán feliz es la suerte de la vestal inocente, olvidando al mundo, por el mundo olvidada. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, cada plegaria aceptada y cada deseo renunciado, que por primera vez escucha estos acordes y acepta la gracia que le es concedida. Jeff caminó hasta poner sus pies en el presbiterio para celebrar un concierto, un oficio, una misa de requiem, un tributo en memoria a un hombre ausente, bajo la mirada atenta de una audiencia que abarrotaba la nave central de la iglesia Saint Anne en Brooklyn, y por supuesto bajo la mirada del mismísimo Dios. Esto no es un trampolín, esto es algo muy personal, se dijo a sí mismo, se lo dijo a otros, pero el destino, la causalidad o Dios tenían otros planes para él. Una de mis novelas favoritas de todos los tiempos es Los Pilares de la Tierra de Ken Follett. En esta novela seguimos la vida de Tom Builder y su familia, la vida de Aliena y de Jack Jackson. Esta ronda en construir una catedral en la Edad Media, llena de intrigas, drama y todas las vicisitudes del clero en esos tiempos, con un abanico de personajes maravillosos, una obra coral imprescindible que deberías leer sí o sí. Las catedrales e iglesias son uno de los símbolos de devoción más poderosos del cristianismo, hitos arquitectónicos, maravillas del arte y la historia que cumplen ese rol comunitario de encuentro con Dios. Brindan esa conexión que está implícita en la misma palabra religión, que es religae, que quiere decir volver a unir. Nueva York es 1991. Tiene 25 años y la niebla del futuro no hace más que resistir su entrada. Hasta ese día, suspira. Se sacude el temor de las entrañas, abre su boca y dice: cuando era pequeño, mi mamá me sentó en una cama y puso este disco, y escuché la voz de mi padre. I did all my best to smile. Jeff tomó aire y muy dentro escuchó el acorde secreto, cantó y agradó al Señor. Al Dios de las religiones abrámicas se le considera un padre presente y amoroso para algunos, un padre ausente y despiadado para otros. Un padre da valores, entrega seguridad, protección, fuerza y disciplina. Enseña las verdades del mundo e invita al descubrimiento. Transmite la real experiencia de la vida y también es quien le pone límites a esta. Es, según Jung, un arquetipo universal, la primera figura simbólica del mentor, el líder o el rey. Leonard Cohen, poeta y músico, escribió Aleluya basándose en la historia del rey David y Betsabé que aparecen en la Biblia hebrea, o mejor conocido como Antiguo Testamento, y que incluyó en su álbum Various Positions de 1984, la cual no tuvo mayor relevancia hasta que fue versionada por John Cale, quien le daría orden a las estrofas que hoy conocemos, quitando y agregando algunas que Cohen desecharía. Jeff grabaría la versión quizás definitiva de esta canción. Si bien Cohen le da un toque más religioso, Jeff se quedaría con la versión de Cale, la cual interpretaría como una canción más sensual. Es acerca del sexo, diría. Para combatir su depresión, Leonard Cohen, quien era judío, se volvió un monje budista por bastantes años. Incluso tuvo una vida monástica. Cohen falleció el 7 de noviembre del 2016 a los 82 años. La primera canción dejó a todo el mundo atónito. I never asked to be your mountain.
Una puerta abierta a la culpa que vivió en el corazón de un hombre ausente, un lamento olvidado que ahora se convierte en su lamento, en su voz. Se convirtió en las pesadas expectativas de quien no estaba preparado para ser padre. He split before I was born. He didn't really keep contact with me and my mom, except for one time. And I was asleep at the time, I was probably 2. You know, it was like he decided not to be a father. So, it's just me and my mom. Jeff diría en una entrevista que estaba lleno de ira y vergüenza por las acciones de su padre, pero que con el tiempo aprendió a apreciar las cosas buenas que éste tenía. I don't hate my father. And some things that he did completely embarrassed me to hell. But the things that were great, I'll hold up against anything. Esta canción abrió la conversación entre él, la ausencia y el dolor de su padre. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Ezequiel 18:20. Timothy Charles Buckley III fue tocado por la gracia desde muy joven. El jazz y el country impulsaron su vida hasta convertirse en un músico muy reconocido. Su carrera fue prolífica y fue considerado hasta un músico de vanguardia, pero antes de que su carrera despegara, conoció a una joven muchacha panameña, Mary Gibbert, con grandes sueños de ser actriz o pianista. A los 17 años, esta quedaría embarazada. Se casan un tiempo después y antes de que el pequeño Jeff Scott Buckley naciera, Tim se marcharía para perseguir su sueño de ser músico. Mucho de lo que somos proviene de nuestra casa. Es donde se gesta el alma antes de ser expulsados al mundo. Es el jardín del Edén del cual cosechamos los frutos de nuestro arte y contra el cual, llegada a cierta edad, nos rebelamos, solo para darnos cuenta en que nos hemos convertido en el hijo pródigo. La vida de Jeff era arrastrada por las suaves olas de la música y de una rica mezcla cultural personificada en su madre y su padrastro. My stepfather, Ronald, who was a car mechanic, he was the one that introduced me to Led Zeppelin, and that changed my whole life. My main musical influences: love, anger, depression, joy, and Zeppelin. Canciones que se quedaron en su corazón y le guiaron por el camino de las musas. Su padrastro, por supuesto, le presentó a los grandes de Led Zeppelin, lo cual se volvería una obsesión para Jeff. Jeff recuerda a su madre como poseedora de un gran patrimonio cultural, ya que, según sus palabras, era católica y vudú. Bondye, único Dios, supremo en todos sus aspectos, creador del universo, pero distante de los asuntos de la humanidad. Un padre ausente de su creación. Los hombres solo pueden comunicarse con él a través de los loas, espíritus que actúan como intermediarios entre la humanidad y el supremo Bondye, y encarnan diferentes aspectos de la naturaleza. También tienen el poder de influir en el destino de los hombres. Así es la religión animista y politeísta, traída del África occidental a través de los esclavistas, tanto gentiles como judíos, en la época colonial de América, que conocemos hoy como vudú, y que se fue sincretizando con la religión católica a modo de ocultar su fe. En este contexto nace el mojo, amuleto portátil parecido a una bolsita, también conocido como oración en una bolsa o saco de conjuro, para atraer el amor, el dinero y la suerte. Así, los músicos de blues popularizaron este concepto a través de sus canciones que buscan canalizar las emociones intensas para poseer al oyente. Quizás esto derivó en el mito del pacto con el diablo. Love my baby, I
Cuando al hombre blanco le faltó la mano de obra indígena para la extracción de recursos y dado a la prohibición de los reyes católicos de España con las leyes de Burgos a esclavizar a los indígenas, desafortunadamente hacer valer estas leyes era bastante difícil. De ahí nació la encomienda, que era una forma de esclavitud, las cuales se prohibieron con las nuevas leyes de 1542. Pero antes, en 1537, se promulgó una bula papal que declaraba a los indígenas como hombres libres. El mismo rey Carlos V renunció a las jugosas ganancias de las minas de la provincia de Venezuela al enterarse de los tratos que daban los banqueros alemanes de la casa Wessler a los indígenas, y dado al abrupto declive de la misma, dado a las enfermedades traídas del viejo continente, con esta falta de mano de obra, los europeos esclavizaron al hombre negro. Los ingleses, holandeses, portugueses y franceses fueron los que más comercializaron con la esclavitud y los que más introdujeron a los africanos a sus colonias americanas y del Caribe. Jeff alguna vez dijo que Mojo Pin se basaba en un sueño y la metáfora con la que lo acompañó era una forma elegante de usar cierta sustancia que se inyecta, quizás haciendo un macabro paralelismo con el de su padre. Jeff diría: no era mi trabajo, no era mi vida, pero me sentía mal por no haber estado presente en su funeral, de que nunca tuve la oportunidad de decirle nada. Aproveché este concierto para mostrarle mis últimos respetos. Si bien Jeff no tuvo una infancia muy fácil, ya que sufría de bullying constante, sí tuvo una infancia llena de amor y música. La música era mi madre, era mi padre, la música era lo mejor de mi vida. Su madre llevaría al pequeño Jeff a un concierto que daba su padre en su ciudad natal. Ahí se conocerían, incluso pasarían una semana juntos de vacaciones. El pequeño Jeff conocería a la nueva familia de su padre. Esto lo decepcionaría un poco. Luego de eso, su padre lo enviaría de vuelta a casa dándole una caja de fósforos con su número telefónico. Pero aunque Jeff llamó, las llamadas nunca fueron devueltas. 2 meses después, un 29 de junio de 1975, Tim Buckley abandonaría este mundo producto de una sobredosis. Jeff frecuentaba el café Shine en Nueva York, donde tocaba covers y una que otra canción original. Él quería ser músico, pero no quería cargar con la sombra de su padre, con el título de el hijo de Tim Buckley. Él quería hacer su propia música, llevar al mundo su propia voz. Allí encontró a su público, allí encontró a los sellos. The whole record company Gauntlet started infesting my gigs. They were all there. The people from Elektra, Arista, Sonic. It's a bit of a cotillion, but that's the way it goes. Antes de firmar con Columbia Records, les dijo que crearía algo que nadie había escuchado. Así que se mudó a su propio departamento y trabajó muy duro, y quizás más duro de lo que debía, ya que era muy crítico de lo que hacía. I'm a horrible critic. I'm my own worst critic. Pero ninguna cima estaba demasiado alta para un apasionado Jeff Buckley. That's because we live in a culture that kills artists. Love. Uno de los significados de gracia es un don divino que se otorga sin que la persona lo haya ganado o merecido, asociándolo muchas veces a la misericordia o a la ayuda divina. Pero, ¿cuál es el costo de esa gracia? ¿Cuál es el costo de la fe, de una decisión, el sacrificio que debes hacer por alcanzar algo? El Señor Krishna diría: tienes derecho a realizar tu deber prescrito, pero no tienes derecho a los frutos de tus acciones. Nunca
te consideres la causa de los resultados de tus actividades, ni te apegues jamás a la inacción. El sagrado Bhagavad Gita. El poder de crear música es gracia, es el camino que se ha impuesto a aquellos que pueden crearla, es el pasaje a la humanidad, a lo profundo del inconsciente, a las raíces primeras de nuestra especie. Esta gracia no es la solución a tus problemas o a los problemas de este mundo, es más bien una carga. Escucha, no tienes que crear la novena, ni el lago de los cisnes. No tienes que escribir Dune o los hermanos Karamazov. No tienes que tallar el David o pintar a Saturno devorando a sus hijos. Solo tienes que crear. No importa que alguien lo vea o no, como este canal. No tienes que monetizar tus hobbies. Crea por el solo acto de crear. Juega, disfruta y saborea el acto de convertirte en el mismísimo demiurgo. Pero sí tienes todo el potencial de hacerlo. Es solo un camino que debe ser recorrido. Es la oportunidad, es la acción que se vuelve sustanciosa, relevante y llena de sentido. Atravesar ese camino es un acto de fe, tener fe sin certeza. Uno de mis filósofos favoritos es Søren Kierkegaard, nacido en Copenhague un 5 de mayo de 1813 y considerado el padre del existencialismo. Dedicó su vida a la condición humana, a la subjetividad del individuo, su responsabilidad y su libertad frente a un mundo que se despliega ante él. En lo absurdo de existir, este exige abandonar la seguridad de lo racional y hacer un salto de fe, una decisión radical, apasionada e individual de que nuestros actos son subjetivos y que al no tener garantías, pruebas o formas lógicas, simplemente vivir. Vivir sin aceptar dogmas, sino confiar en lo absurdo. Oh Dios. La canción que le da nombre al disco, Grace, se escribió cuando Jeff terminó con su novia de años, Rebecca, con quien viviría sus años en Nueva York, en una sinergia que llevaría a ambos a florecer. También, como dice el mismo Jeff, es una oración de muerte. This is a song called Grace. It's basically a death prayer. El dolor de separarse de alguien a quien se ha amado de verdad y el tumulto emocional que se recrudece en las entrañas hasta desear ya no estar, pero que a la vez es un salto de fe en sí mismo. Un llamado a reencontrarse en presencia de la más profunda incertidumbre. Cuando escuché esta canción por primera vez, estaba en un momento tormentoso de mi vida. Estaba pasando por una rotura sentimental similar y no podía encauzar mis sentimientos. Estos estaban por todos lados, revueltos, gritando y haciendo estragos. Incluso me cambié de ciudad, lo cual no ayudó mucho, la verdad. Una noche de Año Nuevo puse este álbum y cuando escuché los acordes y la voz de Jeff, me entregué completamente a la música. El dolor se fue por un momento. Estaba solo en un cerro y con una botella de vino viendo los fuegos artificiales. Y así me despedí de aquella vida y de aquel amor. You can achieve a real state of grace through somebody else's love in you. Mira, sé que crees que ella era la indicada, pero yo no. Ahora creo que solo estás recordando las cosas buenas. La próxima vez que mires atrás, realmente creo que deberías volver a mirar con atención. 500 días con ella. Maybe I'm too young to keep good love from going wrong, but tonight you're on my mind, so you never know. Creo que todos aquí nos hemos enamorado alguna vez y cuando el amor termina queda esa añoranza, esa melancolía que a veces es rabia. Nos decimos un montón de cosas a nosotros mismos, cuestionamos nuestras acciones y madurez. Este estado dura un tiempo hasta que el tiempo lo va transformando en una tímida sonrisa,
en un suspiro cuando miras atrás. 500 días con ella, como se tradujo acá en mi barrio, es una de mis películas favoritas. Y cuando la vi por primera vez, no la supe interpretar y creo que eso estuvo bien. Porque en la vida hay que equivocarse. Hay que dar saltos de fe. Fui del Team Tom hasta que crecí y ahora que ya cuento con 14.600 días en este planeta, la entiendo y entiendo a Summer. Aquí seguimos a Tom, un chico sensible y romanticón que cree que encontrará a la mujer de sus sueños, de que hay alguien destinado para él. Y de cierta manera así es, por un tiempo, cuando conoce a Summer. Esta película es divertidísima y muy honesta, una relación de 500 días narrada de una forma muy poco convencional, con momentos icónicos y de gran peso emocional. Esta canción se siente como esa película y mi interpretación de este tema es como conocer a la persona correcta en el peor de los momentos posibles y la pérdida del amor romántico, cuando este pierde esa tibia pureza, ese valor metafísico que tiene el amor juvenil. Creo que marca mucho el cómo cuando uno se va haciendo más viejo, el amor toma una dimensión menos heroica, pero sí en una más duradera. Se transforma y te transforma a ti. Ambas personas se complementan y surge una nueva conciencia, un nuevo propósito. Ahora hay algo más allá de ti y la posibilidad de alcanzar una plenitud diferente, donde la intimidad se siente como el retorno a un hogar largamente olvidado, donde el dolor y la alegría comparten una sola alma. Quiero creer que mi compa Tom aprende esto al final y quiero creer que yo también lo he aprendido. Y cuando uno es más joven, no sabe apreciar lo que tiene y se pone a picar por aquí y por allá, o simplemente no es el momento. Al final del verano de 1994, Jeff Buckley lanzaría su magnus opus, Grace, con 1 horita de duración y 11 tracks, un disco que se convertiría en un clásico instantáneo. La producción es pulcra y destaca la destreza vocal de Jeff y el cierto minimalismo en la instrumentación de algunos tracks que permiten que la emoción de las letras te atraviese y las hagas tuyas. Aún así, hay momentos donde la instrumentación de algunos tracks es épica y poderosa, con arreglos sinfónicos por parte del señor Carl Berger, compositor clásico y vibrafonista. Have you heard of any pop singers even knowing who Shostakovich is? Shostakovich, pa' que no seáis de los hueones que no saben quién es Shostakovich. Dmitri Dmitrievich Shostakovich fue un compositor y pianista ruso de los más importantes del siglo pasado. Este guachín mezclaba la tradición rusa con el modernismo de Occidente. Por eso parece como música de películas, que conocemos actualmente como post-romántico. Los rusos y sus post. Se dice que mi compa fue incluso hasta un disidente de la URSS, pero así como pa' callao. Lo duro de su música radica en que sus influencias como Mussorgsky y Stravinsky lo llevaron a crear un estilo muy personal, potente y destacando sus contrastes. Un compositor que debes escuchar sí o sí, aunque de más que has escuchado su música, si no, tásate este temardo. Este álbum es pura magia y elegancia que reclama toda tu atención, que te ofrece letras poéticas y con un mensaje profundo y sustancioso, temas que pasan del amor a la muerte, a la crítica política y mucho más. Lo más duro es que este álbum es el único álbum de estudio de Jeff. Mi canción favorita de este álbum, por supuesto, es... Este álbum me parece una verdadera obra maestra. Ha estado conmigo durante 15 años ya, un tiempo bastante considerable. ¿Tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué harías tú con el tiempo que te queda? ¿Qué estoy haciendo yo con el tiempo que me queda? Si bien Grace fue un bombazo,
Aunque no vendió bien en los Estados Unidos, en Europa fue enorme, lo que llevó a Jeff y su banda a una gira sin parar durante 3 largos años, en donde Jeff reconoció su frustración y el tipo de vida que estaba llevando. Un momento difícil en la locura que es girar y mantener las expectativas de un sello, los cuales de a poco fueron arrastrándolo a la depresión. En estas giras incluso conoció a muchos de sus ídolos e incluso fue admirado por ellos. But I mean, Jeff Buckley's voice. I was playing with Jimmy in the mid-90s when we had working with an Egyptian ensemble, and we played in a festival in Switzerland, and Jeff Buckley was playing, and we went to see him, and it was mind-altering. His voice, spectacular singing, and so much conviction. Lamentablemente, la depresión de Jeff comenzó a manifestarse poco a poco y la idea de la muerte comenzó a instalarse en su cabeza. El tiempo venía por él. Las presiones del sello, las giras, el constante trabajo comenzaban a abrumarlo y el síndrome del impostor no lo dejaba trabajar. Además, que la sombra de su padre seguía sobre él y no quería terminar como su padre. Eso le aterraba, hasta que rentó una pequeña casa ya terminadas las giras para sumergirse en sí mismo y descansar. At the end of 3 years of touring, who do you know? What sort of life do you have? It's a little corrosive and a little frustrating, and that's why I have to go away. I have to find some place and really sink into it. No solo para crear y continuar con su siguiente álbum, sino para sentirse a salvo, para sentirse libre, para vivir de manera ordinaria. Without ordinary life, there's no art. En aquel lugar encontró lo que buscaba y comenzó a trabajar en sí mismo, a reconectar, a encontrarse a sí mismo, y las canciones comenzaron a aparecer. Antes de lanzarse al estudio, le dijo a uno de sus amigos: las canciones al fin suenan como Grace. El tiempo no se mueve, tú te mueves, yo me muevo. El mecanismo de la vida se mueve, las placas tectónicas, los planetas alrededor de su estrella se mueven, pero el tiempo sigue ahí, inmutable. No hay pasado, no hay futuro, es solo un vasto océano de presente, y tú y yo somos olas en ese océano de presente eterno, movidos por el viento del pensamiento, guiados por una profunda corriente que llamamos conciencia. Tú eres yo y yo soy tú. Lo que llamamos ego no existe. No existo yo, no existes tú. El universo es este océano infinito, un ser incognoscible hecho de vibraciones. Todo en él es vibración, un campo atómico que se mueve, un mecanismo invisible. La materia es solo una lenta vibración. Por tanto, todo es música, todo es armonía y disarmonía. Crearás la música que solo tú podrás crear. Crearás el arte, las piezas, el mecanismo que solo tú ves, y será solo un eco, una ola. Y cuando la ola rompa en la costa, en la negra arena de la playa, ese eco seguirá como testimonio de tu paso por este reino, y llegará a los oídos y a los ojos de aquel ser que nos parece tan lejano y ausente, pero que somos nosotros mismos. ¿Qué harías tú con tu tiempo? ¿Rescatarás tu sonido único? ¿Darás ese salto de fe y lo entregarás a los dioses? ¿O solo dejarás el eco del romper en la orilla y desaparecer con la espuma? Te pregunto de nuevo, ¿darás ese salto de fe? ¿Harás el sacrificio que es necesario para vivir realmente? Oh gran Creador, concédenos una hora más para realizar nuestro arte y perfeccionar nuestras vidas. Jim Morrison, Ghost Song. Un 29 de mayo de 1997 en Memphis, Tennessee, camino a grabar su segundo disco, Jeff Buckley moriría ahogado en el río Wolf. Music, it was my mother. It was my father.
Hoy, para hacer este pequeño ensayo, que para mí es un oficio, una pequeña misa de difuntos, para uno de los músicos más grandes de la historia, para un amigo que nunca conocí, y abrir un diálogo íntimo con él y con el que fui alguna vez, y despedirme de ambos. Un hombre que con solo un álbum de estudio en vida cambió la escena del rock para siempre, y se volvió una de las influencias más increíbles de la escena para millones en esta tierra. Tengo pocos artistas a los que admiro realmente y los cuales están siempre en mi corazón. Uno de ellos, por supuesto, es el Rey Lagarto. Siempre quise ser como Jim Morrison y creo que Jim desaprobaría eso, así como Jeff quería ser Nina Simone y sabía que ella lo desaprobaría. Por eso ama ahora, Anon. Ama a tus cercanos, a tus padres, a tus hermanos, ama a tus amantes y amigos, pero por sobre todas las cosas, ámate a ti mismo. No te des el amor del vanidoso que se pudre a sí mismo y pudre a otros. No te des el amor a lo material que marcha con grandes botas de azufre. Date el amor inmortal e imperecedero, el que está dentro de ti en el silencio. Disfruta este único momento, esta única oportunidad y vierte ese amor en el mundo, porque hay quienes no tienen esa oportunidad. Hay quienes vieron cegada su vida demasiado pronto por hambre, guerras y enfermedad, por el hombre que mata al hombre, por un sistema, por un pedazo de papel, por un pedazo de tierra. Hoy es tu momento, no mañana ni ayer. Tú eres un regalo, tú eres el presente, tú eres la palabra y el verbo, porque esa es la voluntad, esa es tu voluntad. Voy a estar como mucho 5, si llego a 5 años más acá, y después me voy a la mierda, porque están lamiéndole el culo de una forma, no me quiero poner político, sé que es un divisor, pero la verdad que no puedo creer que alguien en su sano juicio defienda a esos tremendos tragaleche, hijos de mil puta asesinos de niños, que los impusieron ahí. Nunca fue su tierra, es toda una mentira, pero bueno, a alguien le convendrá porque alguien lo sigue bancando todos estos años. No hablo más del tema. Hasta el próximo Radio Dark. La gran sacerdotisa del soul comenzó cantando en su iglesia local, descubriendo su gran talento en el piano. A los 12 años debutaría en un recital y vería cómo sus padres fueron obligados a moverse de la fila delantera. Esto por su color de piel, a la fila trasera. Ya temperamental, como se le conocería después en su vida, se negó rotundamente a tocar hasta que sus padres fueran devueltos a primera fila. También fue rechazada por el Instituto de Música Curtis por su color de piel, hecho que le haría abandonar la música clásica y abrazar el jazz y el blues. De mayor, estas condiciones serían los motivantes para involucrarse en el movimiento de los derechos civiles. Que sea ley no significa que sea moral, ya que según la ley, los Estados Unidos de Norteamérica separaba a los negros de los blancos en el tiempo de la segregación racial. Sin acceso a la educación, a la salud, a los empleos o al transporte público. Así, el 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks, afroamericana, fue detenida por no ceder su asiento a un blanco en un autobús, dando inicio al movimiento de los derechos civiles. Las leyes estarán en contra de la mayoría y siempre serán utilizadas para proteger los intereses de una minoría muy acaudalada y poderosa. Por supuesto, estoy hablando de la gran Nina Simone. Su versión de Lilac Wine o Vino de Lilas, escrita originalmente por James Shelton, es una interpretación maravillosa, llena de melancolía y honestidad, que te hace sentir una conexión íntima con ella. Quizás la misma conexión que sintió Jeff, y por eso la incluyó en Grace. El hermoso poema que les leí al principio pertenece a Alexander Pope, escritor y poeta inglés, el cual es el título y una escena de la hermosa película Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, dirigida
por el gran Michael Gondry, que ha hecho una infinidad de videos musicales geniales como el del amor de mi vida, por supuesto, Björk, Army of Me, y escrita por el fabuloso, aunque sea Charlie Kaufman, una de mis películas favoritas de todos los tiempos, que explora la memoria, el amor, el sufrimiento y hasta la predestinación, con una narrativa no lineal que es absolutamente genial. Aquí seguimos a Joel, interpretado por Jim Carrey, que se somete a un proceso de borrado de memoria, y se las dejo hasta ahí nomás porque deben verla sí o sí. Cuando la última frase de Once I Was Remember me. resonó en las altas murallas y los ojos atónitos de todos los asistentes confirmaran la sensación de que ahí había bajado algo. Desde muy arriba habían sido tocados por la gracia. Solo un momento, un único momento atrapado en el tiempo para toda la eternidad. Una postal que sabes que Dios guardará para sí. Entre aplausos y vítores, Jeff abandonaría el presbiterio, sabiendo que el destino le abría ahora sus puertas. Grace saldría en el Reino Unido un 15 de agosto de 1994 y en los Estados Unidos un 23 de agosto del mismo año. So I decided they asked me to come, the people at St. Anne's, the very beautiful people at St. Anne. They asked me to come. I said no at first, and then I said okay, but I don't want to be billed, and I just want to come on and sing and come off. This is not a springboard. This is something really personal. Así que ya sabes cómo va la cosa acá, guachín. Me voy a la mierda.